Recibo un cordial saludo de parte del podcast Transforma en Academia Debate Sociedad. El día de hoy tengo un gran invitado, Luis Enríquez, con quien hablaremos respecto a la inteligencia artificial y el mundo jurídico. Luis Enríquez se dedica a la ciberseguridad, a la privacidad, a la protección de datos de la inteligencia artificial. Entonces, qué importante contar con un invitado que conoce sobre estas temáticas que en la actualidad tienen mucha importancia y sobre todo debemos estar al día. Bienvenido, Luis. Quiero conocerte un poco más. Cuéntanos de cómo nació esa curiosidad por este mundo de la ciberseguridad, de la protección de datos, de la inteligencia artificial, como había señalado. Creo que es algo importante que muchas personas no están dimensionando, que deben estar capacitadas en estos temas y deben estar a la vanguardia. Continúa, por favor. Hola Luis, y gracias por invitarme a tu espacio. Bueno, en mi caso es una vida bastante atípica que he tenido, porque yo estudié analítica predictiva hace más de 25 años. De hecho, cuando me gradué de abogado, lo último que quería hacer es trabajar de abogado. Entonces estudié Machine Learning en esa época para otras cosas, más bien para las artes, recuerdo, y me metí en ese mundo estocástico de analítica predictiva ya a comienzos de los años 2000. La ciberseguridad llegó por allí también, más bien por una cuestión más de activismo. Yo era muy anarquista en el tiempo y me llevaba con muchos em, gente del hacktivismo, ¿no? Entonces estaba vinculado a grupos hacktivistas y pues ahí aprendí pues haciendo, como se dice, ¿no? Básicamente más bien desde una visión de defensa de derechos y defensa de la libertad de Internet. Y después mezclé todo con el derecho, ¿no? Y bueno, desde el año 2016 soy profesor universitario, soy profesor en la Universidad de Lille en Francia, también soy profesor en la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Y bueno, entre otras cosas, pues, ¿qué más decirte? También soy intendente general de protección de seguridad de datos e innovación tecnológica de actualidad y muchas otras cosas. Trabajo en un proyecto europeo también de inteligencia artificial para gobiernos. Pues estoy muy vinculado ya desde este lado, ¿no? Pero en general, para mí es en realidad una cuestión más de descubrimiento. Siempre ha sido, nunca ha sido el fin económico el que me ha movido, sino más bien siempre la cuestión de la curiosidad, de aprender a hacer cosas y bueno, en ese tiempo, hace 20 años era muy técnico, me dedicaba más a desarrollar sistemas, hackear sistemas. Hoy en día pues estoy mucho más en la parte más bien de gestión, ¿no? Haciendo política pública. Sí. Ajá. Muchas gracias. Bueno, dentro del desarrollo de este podcast vamos a empezar por la inteligencia artificial y la educación superior. Entender cómo se maneja la inteligencia artificial tanto en estudiantes como docentes, porque esto es un desafío y debemos estar pendientes y todas las personas que nos escuchan, que nuestra audiencia está compuesta por abogados y por otras profesiones que también están pendientes. El día de ayer nomás desarrollábamos un taller en el cual hablábamos sobre gobernanza digital y también todo lo relacionado a la participación ciudadana. Y ahí decía un joven, yo estoy aquí en este taller porque a mí me interesa aportar a mi país. Yo estudio matemáticas, pero yo quiero saber de otros temas, y esto de gobernanza digital me llamó la atención. Entonces, por ejemplo, este es el punto, ¿no? Llegar a las personas que están interesadas por estos temas. Entonces, estimado doctor, por favor, cuéntenos respecto a cuál es su criterio respecto a este mundo. Bueno, yo creo que no hay mucho que pensar porque los avances tecnológicos están allí, punto. No hay nada que cuestionar al respecto. Tú puedes oponerte, puedes decir no, no me parece que debería existir, pero al final es una lucha totalmente estéril y creo que la historia ya lo demuestra, ¿no? Así que en ese sentido, primero decirles que en ese contexto hay varias ramas, ¿no? Lo que llamamos jurimetría es algo que nace en 1949, que podemos decir son los albores del estudio cuantitativo del derecho como tal. Y luego, pues, podemos hablar de que la analítica predictiva siempre estuvo presente en el derecho, pero no le dieron chance, básicamente, ¿no? Es decir, la justicia predictiva lleva también décadas ya existiendo. Y a la final ha sido complicado porque se trata más de una visión de que el derecho es una de esas carreras más anacrónicas y obsoletas, discúlpeme la sinceridad, ¿no? De que no cambia sus métodos, de que se resiste demasiado al cambio. Pero yo creo que en esta época es inevitable el cambio. Es inevitable porque tenemos sistemas colapsados de justicia, se necesita más celeridad, se necesita sobre todo, pues, una visión más objetiva de la justicia, porque al final hay muchos factores como la corrupción, el amedrentamiento de jueces que obviamente influyen demasiado en las decisiones. Entonces, salir un poco de eso es complicado, pero no hay otra. Entonces, yo creo que si el derecho no hace un cambio rápido y se cambia incluso la enseñanza del derecho en las universidades, simplemente el derecho se va a convertir en un fracaso histórico. Y para decirlo, pues me remito a áreas del derecho digital como lo que es justamente pues, los delitos cibernéticos. Si usted ve la estadística de cuántas causas realmente prosperan y se agarra a los criminales, pues
es demasiada baja la probabilidad de éxito, porque simplemente no hemos cambiado, no tenemos un derecho proactivo en muchas cosas, ¿no? Entonces, básicamente yo sí creo que cambiar el chip completamente desde cero, ¿no? En ese sentido. Ajá. Bueno, dentro de la Administración de Justicia también vienen algunos desafíos. Hemos visto hace pocos días una noticia en la cual quieren plantear un proyecto de ley en la cual quieren regular la inteligencia artificial en las personas, en este caso, que administran justicia. Es un tema bastante polémico. En las redes sociales hemos visto unos a favor, otros en contra, pero ¿cuál es su opinión respecto a ello? ¿Cómo la Administración de Justicia debe responder a estos avances tecnológicos que están ahí y que van a seguirse desarrollando, porque no es que va a parar este tema, es algo bastante interesante cómo la inteligencia artificial se presenta en los operadores de justicia? Yo creo que lo más importante primero es contar con una idea de cómo se va a implementar, escoger básicamente un modelo de gestión de inteligencia artificial en la justicia, en la institución que sea. Y en eso yo tengo la experiencia ya de haber implementado el sistema justamente, el AI for SPDP, en la Superintendencia de Protección de Datos Personales junto con mi equipo, el cual nos ayuda justamente a generar métricas a partir de ontologías de agentes inteligentes, pues, inteligencia agéntica, métricas, modelos adecuados de riesgos y en realidad, en este momento son la boya de salvación, la boya salvavidas, ¿no? De todos los procesos, pues si no estuviéramos, o sea, ahorita están colapsados y obviamente ya con la implementación de esto en otras áreas, que no era solo la seguridad, sino también ahora pues la parte jurídica, vamos a ver la diferencia, no estamos viendo la diferencia. Pero lo más importante es escoger eso, o sea, por ejemplo, no podemos coger un modelo que depende a la final de, primero, en un asunto tan delicado y confidencial y muchas veces reservado, una nube extranjera con una empresa extranjera poner los datos allí, no se puede, los datos personales no son públicos. Entonces allí vienen las mayores falencias. Yo sí veo un nivel de know-how bastante bajo en la función, digo en general, ¿no? En la función judicial ecuatoriana, ¿no? En ese sentido, muy poco. Entonces es como que hay que primero hacer ese análisis, qué modelo nos conviene para la justicia. Yo siempre iré por la justicia soberana. Justicia soberana quiere decir que nosotros mismos desplegamos nuestros modelos y entrenamos modelos por nosotros mismos, ¿no? Para nuestra función tenemos entornos, lo que se llama RAC, ¿no? Ingeniería de contexto, Retrieval Augmented Generation, directamente en entornos confidenciales, controles de acceso. O sea, hay muchas cosas. Yo, la verdad, guardo mis reservas en eso. Les deseo mucha suerte, pero también estoy viendo modelos que se están proponiendo en la justicia ecuatoriana, que son totalmente dependientes de empresas extranjeras, trae muchos riesgos, como te digo, porque al final estás dándole todos los datos reservados que deberían ser de esa manera y confidenciales a una empresa extranjera que tiene otro nivel de conformidad, por ejemplo, en Estados Unidos la Cloud Act. Ahí veo el mayor problema, falta de estudio, falta de conocimiento. Y también, en otro lado, pues analizar bien esas 5 dimensiones de riesgos hay que cumplir, ¿no? El factor de lo que es la equidad, por supuesto. El factor de lo que es la privacidad, lo que es el intervalo de acierto, buen entrenamiento, robustez de los sistemas, seguridad de la información y ciberseguridad, y por supuesto la explicabilidad de las decisiones. No se puede escoger un modelo de inteligencia artificial black box que no te va a permitir explicar cómo llegaste a determinada decisión, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar acá, incluso unas reformas legales que hay que hacer, como el artículo 22 de la LOPDP en cuanto a decisiones parciales. Todo esto, pero en general, para mí la clase política ecuatoriana es de muy bajo nivel, entonces es muy difícil porque ellos toman las decisiones, ¿no? Los mandos medios se preparan, se esfuerzan, estudian, pero lamentablemente yo veo que el gran problema del Ecuador es esa, la gente que tiene la gente que se dedica a la política y toma las decisiones. Así que no le veo, no quiero ser pesimista, pero en realidad hasta no ver realmente un camino concreto, no te puedo decir que creo que es el modelo adecuado para la justicia en el Ecuador en ese sentido. Y hablando de ciberseguridad, tenemos una nueva ley y entró en vigencia, está en el registro oficial, la ley de fortalecimiento de la ciberseguridad. ¿Qué decir de esto? Porque hay varias novedades dentro de la ley. ¿Cuáles fueron las que más le llamaron la atención, estimado doctor? Miren, yo creo que el gran problema del país y el cáncer es que se hacen leyes, se hacen reglamentos, se hacen acuerdos ministeriales, se sacan resoluciones administrativas de papel. Entonces, muchas veces lo que se hacen es, y te digo honestamente, porque estoy en ese mundo, estoy todo el tiempo en eventos públicos, se hace, por ejemplo, la estrategia de ni sé qué para las fotos, básicamente, y nunca se cumple nada luego, que el libro blanco de ni sé qué para lo mismo. Entonces, en este caso, sí, usualmente es difícil.
difícil realmente pasar del derecho regulatorio a la práctica regulatoria. Y ahí se necesita estrategias. Yo le veo positivo en el sentido que sí toma un tema que debe ser abordado, pero al mismo tiempo, yo te digo, hay unas contradicciones tremendas. Por ejemplo, hemos tratado de actualizar el EXI, el esquema de seguridad de información del Ecuador, que es obligatorio para la función ejecutiva, las instituciones públicas lo cumplen, que básicamente tienen una base de cumplimiento que no es conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, no está sincronizado. Nosotros hicimos ya ese trabajo con el Mintel, te cuento, hace un año, y a la final se demoraron meses, ministro y viceministro de Mintel, en poner una firma. Y a la final no salió, lo que hace que todas las instituciones tengan que hacer un proceso de doble conformidad y no estén conformes a la protección de datos personales, porque el EXI no sirve para conformarse como está ahora en ello. Fíjate tú, la normativa del EXI es todo, la normativa como fuera de Estados Unidos, ni siquiera se consideró que existe ley de protección de datos en Ecuador, ¿no? Entonces, esto como te digo, yo creo que es bonito sacar una ley, vamos a ver si se cumple, yo le veo bastante flojo ya en el parte táctica, es muy más bien cosas generales. Veo también con peligro el asunto de lo que son los centros de respuesta a incidentes, te digo honestamente, me parece que el ECUSA trabaja bastante bien, ahora ese nuevo CERCIR nacional, a la final ni siquiera sabemos quién está al frente, creo que para todos es un fantasma, ¿no? Que ya está ahí, pues supuestamente es del año pasado. Entonces yo sí veo más el problema de gestión, cómo aterrizarlo, ser muy honesto. Sacar leyes hermosas, sacar constituciones hermosas no sirve de nada si no hay la voluntad política de hacerlas cumplir y sobre todo bajar del nivel estratégico al plano operacional y táctico, ¿no? Entonces en ese sentido soy bastante escéptico, honestamente. Ujú. Bueno, avanzando en este episodio, es importante también analizar respecto a cómo la IA se ha conectado, como le decía, en investigación académica. También vemos a varias personas escribiendo sus artículos, sus libros, pero cómo incide la inteligencia artificial. Por otro lado, también hasta se hace un dilema en lo que es propiedad intelectual, porque muchas veces no sabemos si es que existirán algunas vulneraciones a la propiedad intelectual como tal. Existen estos ataques incluso a los autores, el tema de la piratería y todos estos temas que se van desarrollando que van como daño colateral, digamos así, del cuando se infringe la propiedad intelectual, ¿no? Entonces es necesario también señalar que hacia dónde deben llegar los investigadores, de qué forma deben operar y cómo hacer una investigación ética, transparente y que aporte a la comunidad universitaria. Bueno, en ese tema de propiedad intelectual e inteligencia artificial específico que me preguntas, yo tengo una posición también bastante sui generis, ¿no? O sea, estaba en un foro ahí con autoridades universitarias, justo ya hace más de un año, hace 2 años, y justo decían, estaban con miedo, ¿no? Decían, ¿cómo vamos a hacer, Luis, ahora para chequear qué utilizamos? El Turnitin, el Copyleaks, al final. Y la verdad, o sea, yo lo que creo es cambiar un poco el chip. ¿Por qué te digo eso? Porque una tesis hace 100 años era inventar algo nuevo, era cambiar el estado del arte de algo. ¿Y qué pasó? Pues obviamente se comenzó a dar más, de alguna manera, más importantes cosas de forma que de fondo. Y las tesis en realidad los últimos años en general no son igual de buenas que hace 100 años, porque ya no tratan de inventar algo nuevo, sino simplemente coger derivados, derivados de derivados, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es una oportunidad para que vuelva a hacer esa investigación real, que la inteligencia artificial, en este caso, es una, todos estos modelos pueden ayudarte, y mucho más si son personalizados en tu propio entorno confidencial van a ayudarte definitivamente a investigar de mejor manera, a plantear nuevos estados del arte, pero sobre todo la iniciativa sigue siendo humana. Porque quiero decir que a la final estos modelos, Large Language Models, se entrenan con datos del Internet. No todos esos datos son verdaderos también, hay datos falsos, obviamente. Y por eso pues también hay muchos errores en las respuestas. Y eso no es algo curable, lamentablemente. No es que por el fábulo o pues, el mitos, o sea, eso es imposible. Simplemente es como alimentarte con puro McDonald's y luego querer tener una vida saludable, ¿no? Entonces, al final son muy útiles, pero también no te van a cambiar el estado del arte de algo. Y eso es importante decirlo. Si en el tiempo de Galileo Galilei, si tú le preguntabas si hacía su tesis con IA, la IA te iba a sacar, sí, porque la Tierra es plana, pues, mayormente. Y solo hay unos locos de un movimiento como Galileo que dicen que la Tierra es redonda. Haz eso ahorita y te va a salir lo mismo, ¿no? La Tierra es redonda, pero hay unos locos terraplanistas por ahí, ¿no? Entonces ahí viene el asunto, no te cambia el estado del arte. Fíjate tú, y la forma de cambiar exámenes, tenemos que ya asumir que los estudiantes van a coger y van a generar los textos con IA y de pronto lo reformulan, o lo contrario, hacen sus propios textos bien hechos y luego lo que hacen es una corrección gramatical en IA, muchos escenarios hay allí. Entonces, dejar de luchar con eso, más bien coger modelos como, me gusta mucho como, por ejemplo, hace 2 semanas se tomó un examen de grado pues, ahí en China.
sí, en una universidad de China, en donde lo que se hizo, el examen era interactuar con algunos de estos modelos, DeepSeek, QWen, tú sabes, Claude, bueno, los modelos de Claude, etcétera, etcétera. Y a la final, como tú eres el experto, grabar toda la conversación y hacerle alucinar al sistema, justamente porque tú sabes más que el chatbot, ¿no? ¡Wow! ¡Qué manera de cambiar la enseñanza y de la toma de exámenes, ¿no? Entonces, en realidad tenemos que cambiar eso de mandar a hacer pues, un ensayito por ahí, obviamente te van a hacer trampa. Ya acéptalo como profesor y da un plazo al frente, es lo que yo digo. Ya deja de luchar por causas perdidas, ¿no? Es verdad eso. Además de eso, es necesario también enseñarles a las personas desde un punto de vista práctico, ¿no? Yo recuerdo que hace poco estuve en un diplomado que me llamó la atención, era inteligencia artificial frente al marketing político. No es que yo sea político ni tampoco me dedique al marketing, pero Ujú. por las ganas de aprender, porque vi que el diplomado era súper práctico, en ver cómo se crean los agentes, en manejar todos estos asuntos que son interesantes, ¿no? Y que puedo llevarlos al mundo jurídico incluso académico, que me encanta. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que en realidad las universidades, algunas están quedando en pregrado y necesitamos dar un avance en la tecnología y en la inteligencia artificial, porque caso contrario, vamos a estrellarnos contra la pared si estudiantes o docentes Ya, se pero no han cierran cambiado, te aquí. cuento. No han cambiado, yo te digo, o sea, es un poco, hay algunas universidades que están cambiando, honrosamente la Andina Simón Bolívar ha tomado un nuevo rumbo en este tema, nuevas visiones, pero lo que te digo es que también hay que cambiar la carrera de pregrado y eso, también sacarse de la cabeza que primero, que estos cursos, yo te digo, inteligencia artificial para abogados, inteligencia artificial para mecánicos, inteligencia artificial para dentistas, por favor, inteligencia artificial no es coger y usar una aplicación, se trata de toda una gestión detrás que tienes que entender. Si quieres aprender inteligencia artificial, estudia inteligencia artificial. Y si quiero ser holístico, ¿por qué no? Pues coger unas clases de álgebra lineal para comenzar, por supuesto, funciones ortogonales, por ejemplo, pues básicamente vectores, ¿no? Bueno, ya con álgebra lineal estoy allí. Y por supuesto, lo que son modelos de machine learning, aprender, lo que son problemas de clasificación, regresión, utilizar herramientas, por lo menos el Jupyter en Anaconda, ¿no es cierto? Pues Visual Code, y luego aprender Python, por supuesto, y luego, pues allí sí, pues pasar a la ingeniería de contexto para que realmente sirva, que no es cuestión de conectar un LLM ahí con Olama y meterlo con cualquier cosa, dos PDFs y ya, es todo un Muy plan. Cómo manejar las bases de datos, cómo vectorizar la información que viene de esos RAG para que esté obviamente en un tiempo de respuesta adecuado cuando haces una consulta de prompting, seguridad, cómo evitar prompt injection, cómo evitar el envenenamiento de datos. O sea, en realidad es, si vas a estudiar inteligencia artificial, por favor, estudia inteligencia artificial, no esos cursos de inteligencia artificial para dentistas, con el respeto a los dentistas, con el respeto a los médicos. bien. Ándate a la fuente del conocimiento. Y yo, la verdad, veo demasiadas baratijas por ahí de cursos que lo que te dicen es, usa esta aplicación, usa el notebook, usa eso. Sí, ok, para el usuario está bien, pero para el profesional, para el profesor universitario, no, pues tienes que ir mucho más de fondo. Si no, pues lamentablemente, ¿qué estás enseñando en esta época, no? Bueno. Y bueno, para los docentes, ¿qué herramientas usted destacaría que son las que en verdad deberían utilizar para no quedarse aquí dentro de lo de la inteligencia artificial? ¿Cómo deberían concebir ellos ya en su vida práctica para que todos los docentes que nos están escuchando cambien su esquema, su forma de pensar, no estén en lo mismo y lo mismo, sino más bien ya vean un horizonte dentro de lo que es la inteligencia artificial? Es que ese es el problema, no es una cuestión de ingeniería de prompting. Prompting te ayuda, mucho más si utilizas como formato JSON para hacer las preguntas, digamos, ordenado. Te ayuda, pero va a depender mucho de cómo está el despliegue. Entonces, si tú no sabes cómo se despliega un sistema de IA, ya estás mucha información que te pierdes. Si no sabes cómo se entrena el sistema, mucha información que te pierdes. ¿Cómo te volvió a contestar un alumno? Dice, sí, pero wow, ¿y cómo llegó a esa inferencia, ¿no es cierto?, el sistema. Y tú ni siquiera sabes técnicas de chain of thought, cadena de pensamiento, para poder explicarlo, tratar de ver, diferenciar lo que es, por supuesto, un modelo abierto, por ejemplo, de pesos abiertos, con lo que es un modelo black box, por ejemplo, cerrado. Y ahorita, y sobre todo entender el contexto internacional hoy en día de todo, ¿no? Vivimos una guerra de la IA, básicamente con protagonistas muy claros, China, Estados Unidos, Unión Europea que se está metiendo últimamente. Entonces, al final, allí vemos básicamente incluso ya tendencias bien marcadas. Entonces, hay que estudiar esto a
a profundidad, entender dónde están los propósitos de cada uno, entender cuál es el retorno a la inversión de ello, entender por qué, sí, si no tienes el dinero, ¿para qué voy a estar gastando tokens en mi oficina para irme a la quiebra? ¿Cuál es el valor real? ¿Por qué voy y necesito realmente una cafetera en inteligencia artificial cuando funciona muy bien con algoritmos determinísticos? ¿Por qué necesito algoritmos estocásticos, no predictivos? O sea, algoritmos predictivos. Todo esto es un contexto, entonces sí, si no vamos, y sobre todo lo más importante es estudiar gestión de riesgos. Si no aprendemos a estudiar riesgos, lamentablemente lo que estamos es en una nube, ¿no? Decimos, ay, yo utilizo el notebook, yo utilizo el BCK, yo utilizo tal, pero al final no hay tal. Tienes que entender ese proceso, ¿no? Si no, ¿cómo eres profesor? O sea, definitivamente no. Yo creo que ahí hay muchísima, de alguna manera, yo sé que hay varias disciplinas, pero esto es algo, una herramienta transversal en todas las disciplinas. Así que no hay excusa. Todo académico debería dominar por lo menos las bases de lo que es justamente los algoritmos no determinísticos, lo que es el entrenamiento, los modelos de aprendizaje automático, lo que es el aprendizaje profundo y el despliegue de sistemas. No te digo ser expertos de programa línea a línea o de eso, pero por lo menos pues entender el contexto de cómo funciona. No es magia, no es magia. Y a la final, ¿a dónde vamos también, no? O sea, hasta dónde, cuáles son los límites de esos modelos de lenguaje largo y dónde entra ya el nuevo paradigma de los world models, los modelos del mundo, ¿no? Que ya no son estáticos, sino que comienzan a ser dinámicos, ¿verdad? Entonces, si en ese contexto yo le veo pues demasiado miope a la educación, yo no pagaría pues una carrera si me van a me estar dando solamente superficialidades, honestamente. Obviamente estoy muy viejo para volver a estudiar, pero en todo caso, sí. Bueno, Luis, qué interesante lo que has Ujú. abordado. También quisiera preguntarte cómo están las empresas asimilando la IA, porque hay personas que, como tú mismo lo señalaste, no conocen de gestión de riesgos, no conocen ni siquiera de las políticas de protección de datos y peor aún van a conocer sobre inteligencia artificial. Entonces es necesario que también los empresarios estén al día en la IA, porque caso contrario, ¿qué va a pasar? Las regulaciones de la Superintendencia de Protección de Datos ya existen resoluciones que hablan sobre inteligencia artificial. Y si ustedes pueden revisar en el portal, van a acceder todas las personas que lo están escuchando a cuáles son las resoluciones. Pero de qué forma entender por parte del empresario, porque vemos que hay empresarios que son reacios a los avances tecnológicos, o sea, quieren seguir en lo mismo, en el tradicionalismo y no quieren ver más allá. Yo creo que depende. Primero hay que diferenciar para qué quieres utilizar la IA en tus procesos productivos, ¿verdad? Una cosa es hacer una política de desarrollo de inteligencia artificial agéntica, por ejemplo, de orquestas de agente. Otra cosa es hacer una política de despliegue directamente, aunque muchas veces el desarrollo ya implica la de despliegue cuando tú mismo desarrollas. Y otra es de usuarios. Y ahí viene el problema de Shadow AI, ¿no es cierto? Igual van a utilizar así tú les prohíbas. Entonces, igual lo van a hacer. Entonces, a la final, y cualquier cosa, ¿no? Y subir datos personales, datos confidenciales, y tienen que saber que todos esos chatbots, los de Estados Unidos al menos, quedan grabados. Nada se borra. Todo queda grabado. No subas, lo que no publiques en Instagram, no lo publiques en un chatbot, obviamente, ¿no? Entonces, a la final, yo ahí veo más bien el sector empresarial es mucho más rápido, ¿no? Ahí discrepo un poco contigo, creo que el sector empresarial es muy dinámico y son los primeros que se han metido a estudiar. A ver, yo lo digo por las capacidades que doy, son los más interesados. ¿Cómo puedo tener un retorno a la inversión en esto, verdad? Y en cierta manera, pues yo creo que más bien la parte más crítica es el sector público que el privado, ¿no? En la transformación, mucho más. ¿Y por qué te digo esto? Porque en cambio, en el sector privado, tú tienes, todo siempre está presente el retorno a la inversión. Siempre está presente. Si no me rinde el tema de ella, contrata de nuevo pues, a los programadores que tenía, ¿verdad? Como lo hizo Microsoft cuando se dio cuenta de cuánto dinero estaba gastando en los tokens de Anthropic, ¿verdad? Dijo, no, no más Anthropic, vuelvan, seguimos aquí desarrollando el copilot, ¿verdad? Entonces, al final, esa es la experiencia. En cambio, el sector público lo veo mucho más crítico, porque en el sector público sí hay una carencia absoluta de inteligencia. Discúlpame que sea tan tajante, no me tomes a mal lo que te digo, pero sí hay como, de alguna manera, una rigurosidad en el sentido de que tienes que planificar las cosas, hacer las cosas en la teoría y no saber cómo aterrizan, ¿no? Entonces, eso le veo el gran problema. No hay realmente una visión de service design, de product design, porque obviamente no está vinculado al retorno a la inversión. Si nosotros pusiéramos ya una cuantificación de, como te digo, análisis cuantitativo de riesgo y análisis cuantitativo del retorno a la inversión, sobre todo que trae una medida de control de riesgos, como puede ser un empleado, como puede ser un software, cambia la cosa.
¿verdad? Cambia la cosa, porque entonces sí podríamos estar hablando en números, cuánto cuesta la reputación, etcétera. Y yo creo que estamos un poco lejos en el sector público, al menos latinoamericano, de ello, ¿no? Todavía. Ahí lo veo mucho más crítico, lamentablemente, pues la transformación. Y como te digo, sacan las iniciativas, ya anuncian que se van con la empresa de aquí, la empresa de acá, y a la final, fíjate, hacen las consultorías y en 3 años, en 2 años ya no hay presupuesto, les cortan el servicio, se acabó. Cuando lo que tenemos que hacer en estos públicos es desarrollar, dar trabajo a nuestros desarrolladores, planificar acá y desarrollar nuestros propios activos que son institucionales y posteriormente, por supuesto, pues esto se queda el know-how en las instituciones públicas. Es lo que tenemos que hacer. En el sector privado yo entiendo, contraten al Google, contraten al OpenAI, a lo que ustedes quieran, ustedes paguen igual, si les salen el retorno de la inversión, contraten la empresa que quieran. Pero el sector público no paga uno, pues pagan los ciudadanos. Entonces, obviamente hay que ver y además hay la soberanía tecnológica de por medio, te cortan el servicio, chao. Entonces, a la final, yo creo que el sector más crítico en Latinoamérica es el sector público, más que el privado. Y aquí también es importante hacer una aclaración, claro, bajo la partida de donde estaba tratando del sector privado, ¿no? Las ciudades también dependen, ¿no? Porque no es lo mismo la inteligencia artificial en una empresa, en una ciudad grande, en una capital, que en una ciudad pequeña. Muchas veces todavía en las ciudades pequeñas falta como que se desarrollen, estar pendientes de capacitaciones, de avances tecnológicos. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la inteligencia artificial en el sector empresarial en la ciudad de Quito, Guayaquil, que en la ciudad de Ibarra o Machala. Entonces sí va a variar también. Todo depende de cómo los empresarios, los gerentes del sector directivo de las empresas también están al día frente a estos temas. Todo creo A que ver, a es ver. una cultura Sí, pero yo por discrepo en capacitarse algo. también. Y yo creo realmente que todo depende realmente de ese análisis costo-beneficio que tengo. Si yo funciono bien con sistemas determinísticos, ¿para qué quiero poner IA? ¿Solamente para decir que uso IA? No tiene ningún sentido. Lo importante es el retorno a Sí. la inversión que tengo y la calidad de los productos que ofrezco. Entonces, yo no creo que hay que ver la IA como, ay, todos debemos usar IA, porque no necesariamente. Hay cosas que funcionan muy bien sin IA, ¿por qué queremos meterle a todo ya? Pero realmente cuando necesitemos, aquí, en este caso, por ejemplo, asistentes de riesgos que generen métricas, modelos predictivos para ver diferentes escenarios, allí sí, por supuesto, o perfilamiento en ciertos tipos de cosas. Pero como te digo, yo no creo que, por ejemplo, si en un pueblo, o sea, tienes un restaurante y vende fritada, tienes que poner IA ahí. No necesariamente, porque ya sé la receta y todos los días cocino la misma receta. Incorporar ahí Ya. algoritmos no determinísticos sería como decir, sorpréndeme cada día en la fritada que sale. Pero eso no me interesa. Yo quiero que todos los días salga la misma rica fritada de todos los días. Entonces, lo que te digo, creo que es el análisis. Y en eso creo que los empresarios son más pilas, en realidad, te digo. O sea, es como que tienen más esa visión. Es como si esto funciona, ¿por qué quiero cambiar, verdad? A menos que el cambio me traiga un beneficio y, por supuesto, una nueva posición en el mercado, ¿no? Innovadora. Si no, no tiene mucho sentido tampoco, ¿verdad? Claro, y tiene total coherencia lo que tú me estás señalando. Lo que es importante también es señalar lo que ya destacaste, que en el sector público falta por trabajar en estos temas. Existen varios factores a analizar. Además de eso, también la protección de los datos y el uso de la inteligencia artificial, que es lo que nos ha dicho la Superintendencia de Protección de Datos Personales frente a esta protección de datos que son importantes, ¿no? Como tal, y que incluso pueden haber datos sensibles. Entonces, frente a ello, sería necesario también conocer A de ver. primera mano con el Luis Enríquez respecto a este tema. Bueno, justo estoy haciendo ahorita con mi equipo la guía de PETS, que va a salir en agosto, la guía de tecnologías de mejoramiento de la privacidad, y tiene un capítulo que es solamente inteligencia artificial. Lo que va parte de lo que es el entrenamiento de modelos, básicamente partiendo de la legitimidad del tratamiento, artículo 7 del OPDP. Tenemos que ser un poco pragmáticos también, o sea, en muchas situaciones no basta con generar datos sintéticos, y te dice alguien que ha entrenado sistemas por muchos años, no hay tal. A veces sí hay que entrenar con datos personales. Lo que importa es trabajar muy bien ese riesgo de reidentificación, es decir, los cuasi identificadores para llegar a la identidad de alguien. Técnicas de generalización, hay por ejemplo, la guía viene K-Anonymity, I-Diversity, se puede hacer eso, pero al final muchas veces sí necesitas datos personales para entrenar y punto, no hay tal. Imagínate yo, importo pues de China, sí, básicamente los datos de China para un sistema de Ecuador de salud, no va a funcionar, la genética es diferente, las enfermedades son diferentes, todo es diferente, entonces sí necesitamos datos propios para entrenar los sistemas también, no hay que ser radicales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El problema mayor no es tanto en la entrada de los datos, o sea, en el entrenamiento, sino en la salida. En la salida, cuando uno incorpora ya por ejemplo, lenguajes de open weight, por decir, de peso abierto, o sea, modelos de lenguaje largo, como DeepSeek, como Kawen, como Llama, por ejemplo,
hay que trabajar mucho en los filtros de salida, porque obviamente nosotros no sabemos cómo fue entrenado y de pronto no tenemos el know-how ni los recursos para reentrenar o para comprimir, cambiar el peso, ¿verdad? De pronto los cogemos ya tuneados, como se dice, ¿no? Entonces hacemos el pool tuneado, pero luego el asunto es que necesita un filtro para la salida que viene. Por ejemplo, si salen datos personales, datos sensibles, que directamente me masquee los datos. Y eso es lo que hacemos mucho, se lo puede hacer en Python, pero es un trabajo interno de cada organización. En cualquier otro lenguaje de programación, usualmente nosotros usamos Python. ¿Qué más? Esos datos de salida también, por decirte, cuando a ti te sale la censura, por ejemplo, que hay la censura, que no doy tal información, como en los modelos de lenguaje largo, es porque ya fueron entrenados de esa manera. Pero si yo ya lo utilizo, ya me llevo los sesgos incluso y los errores con los que venga ese lenguaje, ¿no es cierto? El Large Language Model. Entonces, al final, necesitamos ese trabajo de postprocesamiento, sobre todo, ser pragmáticos, básicamente, y tratar de estar en compliance con eso, básicamente, para que no haya una brecha de datos, o sea, por ejemplo, de confidencialidad de datos, ¿no? Eso es lo más importante, no tenerle miedo, simplemente, pues, tener una visión de riesgos, ¿no? Sin gestión de riesgos, no hay IA, y te digo, la IA siempre, te digo, todo lo que es analítica predictiva, siempre ha tenido de por medio lo que es la gestión de riesgos. Todo científico de datos, todo ingeniero de Machine Learning maneja riesgos para poder calibrar justamente ese gran intervalo de acierto en una respuesta o predicción del sistema. Siempre desde hace 40 años que es así. Así que no es nada nuevo que vienen ahora pues nuevas metodologías para hacer riesgos en IA. Eso existe desde siempre. Lo que han empleado son las dimensiones, porque antes lo que había más es focalizado en la robustez del sistema, en lo que es la equidad del sistema. Eso ya viene hace décadas. Lo que sí, identificar sesgos, que eso también hay que aclarar. El sesgo algorítmico es el reflejo de una sociedad sesgada y vienen los datos usualmente. No es que el programador coge, no, este sistema lo entrena. Si lo entreno con datos sesgados, tengo un sistema sesgado. Entonces, obviamente, hay que identificar ello y luego balancear ese nivel de vulnerabilidades de los usuarios, ¿no? En este caso, los sistemas de IA. Todo eso es un trabajo, pero como te digo, hay que enfocarle como que es. Y sobre todo, toda la gente que trabaja en inteligencia artificial codificando, desarrollando, la gente real de la vida, como yo le digo, ¿sí? Están muy enfocados en lo que es análisis cuantitativo. Todo es cuantitativo. Ujú. Bueno, dentro de lo que son las resoluciones de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, asimismo las resoluciones de consulta, ¿cuál es el material que tú destacarías para que revisen los estudiantes, los profesionales del derecho, académicos, con la finalidad que estén a la vanguardia, sepan cuál es la función de la Superintendencia de Protección de Datos Personales y asimismo ver cuáles son los desafíos? Entonces, te dejo a ti también que como autoridad también conoces de respecto a estos temas y nos puedes dar un poco más de luz Bueno, sí. en esta área. A ver, la Superintendencia de Protección de Datos tiene tres intendencias generales. La de regulación, que ellos lo que emiten son las resoluciones administrativas, que sí, hay bastantes ya, ¿no? En el sitio web va a encontrar muchísimo. Datos biométricos, y ya, bueno, la DIA es bastante chiquita, no es muy intrusiva, más bien es bastante laxa, yo diría. Tienes muchos otros temas, no me voy a meter ahorita. Pero la otra es la de control y sanción, que es la sanciones, y la mía, la que yo dirijo, es la innovación tecnológica y seguridad de datos, ¿no? Entonces nosotros, y personalmente yo hice la guía de gestión de riesgos y evaluación de impacto del tratamiento de datos personales, que es el cuerpo madre de todo este sistema de gestión de compliance en riesgos que hay que desarrollar en el Ecuador. Sí, son como 120 páginas realmente, pero bueno, 30 son de anexo. Entonces yo les recomendaría empezar por ahí. Básicamente, ¿cómo hago yo básicamente esta gestión de riesgos para la protección de derechos y libertades de las personas? ¿Verdad? Los titulares de datos. De ahí hay otra guía que es la de protección de datos de diseño por defecto, que complementa ello. Y la tercera es la de PETS, que va a salir ahora justamente. Entonces, eso básicamente, o sea, ya tenemos toda la infraestructura montada y obviamente puede parecer complicado para la gente que nunca hizo riesgos, pero en realidad son cosas normales de la gente que trabaja y es profesional en riesgos, ¿no? Aprender a hacer gestión de riesgos. No es una cuestión de coger y decir, ok, aquí haz esto, aquí haz esto. Es como que yo te dijera, vas al médico, me duele el estómago, entonces el cirujano el doctor te dice, pasa ahorita al quirófano que está libre, pero solo por 15 minutos le opero rapidito. No es así, te manda a hacer exámenes cuantitativos, sangre, orina, etcétera. Es lo mismo acá, la ciberseguridad de la persona no puede ser vista de esta manera laxa, de que como que fuera un detín marín de doping, güey, ¿verdad? Ahí no sé de qué color es mi riesgo, ponle azul, ponle rojo, ¿verdad? No. Entonces esta guía cambia y en eso sí me enorgullezco decir que es la más avanzada del mundo, la guía de gestión de riesgo de protección de datos, y ya te digo por qué Política Internacional, la más avanzada del mundo en este tema. Entonces les recomiendo que comiencen realmente por allí. Muchas gracias, estimado Luis. Ha sido un episodio de mucho aprendizaje. Las personas que nos van a escuchar, en el momento que estén en las plataformas de YouTube, de Spotify, en la página web, van a disfrutar este episodio, porque si yo
que estaba moderando el episodio del podcast lo disfrute, no se diga el público, que también estará pendiente de estos temas, aprovecharán para aprender más, para incluso adquirir conocimientos que no tenían. Entonces, en ese sentido, las conclusiones finales, y sabes que las puertas están abiertas en Academia de Debate Social para seguir hablando sobre estos temas y seguir generando contenido que genera valor, ¿no? No, un gusto, Luis, haber estado en el espacio Academia de Debate y Sociedad. La verdad, muy contento. Les agradezco mucho por la invitación. Disculpa si a veces hablo cosas muy técnicas y así, pues me voy un poco por la tangente. Pero bueno, así soy yo. Entonces, en todo caso, nada más eso, decirles que la IA vino aquí. Depende de nosotros el futuro que tenga realmente. Cometámoslo en algo útil. Entendamos cómo funciona realmente. Dejémonos solamente de verlo de manera superficial, sino que entendamos cómo funciona la analítica predictiva en esencia, ¿no? Cómo funcionan los transformers para estos LLM que utilizamos, toda esta tokenización y los tokens, la atención en los tokens, o sea, cosas básicas que necesitamos entender para entender la IA, por supuesto, porque si no, en realidad, ¿qué es lo que somos? ¿Usuarios nada más? Sí, si quieres quedarte de usuario, pero en realidad, o sea, el interés de un país, una política pública de un país responsable, no digo necesariamente que se apegue a nuestro país y los países latinoamericanos, pero un país responsable estaría ahorita más bien pensando cómo desarrollo ya y cómo monto ese futuro para no ver pasar el tren en vez de estarse preocupando que le regalo todo pues a una empresa de Estados Unidos, de China, de donde sea, ¿verdad? El asunto es cómo hacemos nosotros para pararnos allí, cómo traernos más servidores, cómo ponernos a ese know-how, a traer ese know-how. Fíjate aquí lo que pasa, hay programadores muy talentosos que trabajan para empresas de personalización de IA, de Estados Unidos, de otros países, y viven a la vuelta por aquí, pues yo estoy por la Carolina, viven por aquí, y obviamente las empresas o instituciones públicas prefieren contratar a una empresa que les vende 30 veces más caro. ¿Sí? Cuando ellos están viviendo a la vuelta de allí, ¿me entiendes? O sea, como es tan fácil coger talento, tener un estratega que conozca de gobernanza, inteligencia artificial y obviamente pues pueda montar los proyectos. Eso es lo que estamos en el Ecuador, una visión realmente de desarrollo, no solamente de ser países maquila y países consumidores de otros, ¿no? Entonces, eso sí, ese es un mensaje muy fuerte, pero en realidad hay que cambiar el chip. Y por eso cuando veo que la justicia se quiere irse a otras entidades de justicia, a empresas internacionales con una consultoría, con esto, les deseo muy buena suerte, pero recuerden que los datos personales no son públicos. Y primero deberían tener, por supuesto, toda una cadena de gestión de riesgos antes de contratarlos de manera informada, ¿verdad? Yo veo que aquí hay demasiado esnovismo. Es lo que te puedo decir. Hay otra entidad de justicia que está yendo con otra empresa extranjera. Buena suerte, pero recuerda que tus datos, obviamente los datos que manejas de manera reservada, no son reservados. ¿Sí? Y además nunca vas a poder dar explicabilidad de lo que utilizas porque es una caja negra. Entonces, ese tipo de cosas, si no pasamos realmente a una madurez en este tema y lo vemos desde un punto de vista de un sistema de gestión de inteligencia artificial, nos quedamos en la nube, yo diría pues ser como como ser bobos en el sentido de decir, sí, somos expertos en inteligencia artificial porque uso 20 aplicaciones. Y no conoces nada. ¿Cómo funcionan esas aplicaciones? No sé, le doy clic aquí y listo. No es eso. Cambien el chip. Es todo lo que les puedo decir. Las redes sociales, estimado Luis, coméntanos cómo estás en las diferentes plataformas para que puedan seguir Ah, consumiendo el contenido, estén al día. pues solo uso LinkedIn, es la única. Y tú eres mi LinkedIn, así que me etiquetas si es necesario. Con muchísimo Perfecto, gusto. de Sí, una, con mucho nada gusto. más. Entonces, Me iba a abrir este ha un sido el OnlyFans, episodio. pero al final, pues no, todavía no me lo abro, ¿no? El OnlyFans. Pero estoy pensando en abrir un OnlyFans y un Tinder por ahí, pero bueno, después, ahorita no. Sí. Muchas gracias, Luis. Este ha sido un episodio con Luis Enríquez. Hablamos sobre la inteligencia artificial y el mundo jurídico. Les invitamos a seguir todo el programa, todo el contenido y así disfrutar de lo que es esta temática que hoy en día tiene un alto valor y sobre todo nosotros debemos estar cambiando el chip. Muchas gracias, mi estimado invitado, y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Luis. Y nada más anuncio que comenzamos el Observatorio y Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Andina Simón Bolívar en septiembre. Spoiler. Genial. Y bueno, ¿y cómo eres parte del observatorio? Porque a mí me encantaría ser parte del observatorio, pero asimismo han de tener algunas personas de ese interés, ¿no? Cómo involucrarse, cómo participar, cómo estar Sí, ahí en esa onda. muy pronto la información al respecto. Súper Pero bien. muchas gracias. Sí.